Escuelas económicas. Su papel en la historia. Hola a todos, amantes de la historia. Esto es Bellum Artis Historia Militar. Alguien dirá, ¿qué hace con esto de actualidad militar por aquí dando vueltas? No, bueno, me mola más este diseño para hablar de economía. ¿Por qué? Porque la economía y las escuelas económicas son historia, pero sus consecuencias y los efectos de su aplicación es actualidad y también futuro. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el libre mercado? ¿Qué es la economía planificada? Pues son cosas que afectan a nuestra vida, derivan de la historia, pero tienen que ver mucho con las escuelas económicas. Vamos a ver, gracias a nuestro amigo Borja Montaño, cómo la economía y las distintas visiones económicas fueron creando el mundo que vivimos actualmente, pero también van a marcar el futuro. Por eso este extraño background que tengo de programa de actualidad. Pero antes, justo llego de una exposición o exhibición de armas del ejército español, justamente de la Brilat, y doy un agradecimiento a los miembros del regimiento Príncipe, la unidad que está aquí asentada en Asturias, y especialmente al batallón Toledo por regalarme esta boina de la unidad con el azor, el gris del cielo asturiano y gallego, que simboliza la unidad. Muchas gracias a todos por estar hoy en Oviedo y mañana también exhibiendo a la ciudad de Oviedo y a toda Asturias y a toda España parte de su equipación y también un poco de su trabajo. Espero que podáis pasar por ahí si estáis escuchándome en directo, y si no, que conozcáis a la Brilat y exactamente al Regimiento Príncipe y al Batallón Toledo. Gracias, y empezamos este programa de hoy con nuestro amigo Borja Montaño. Bueno, pues muchas gracias una vez más por invitarme. Para mí es un enorme placer estar hablando de las escuelas económicas con vosotros. ¿Por qué? Bueno, pues viendo la talla de algunos de tus invitados y los invitados también que tienes de economía, que cuentes conmigo para esto, pues creo que es todo un honor para Qué mí. mejor que mi amigo y profesor de economía, ¿no? De historia económica, para hablar de esto, ¿no? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues, ¿por qué es importante las escuelas de pensamiento económico? Para la gente que nos escucha, les voy a decir que en economía no hay una única línea de pensamiento, sino que hay pequeños matices en función de las cosas que llamamos escuelas. Empezando por lo primero, la economía decimos, y en esto estamos todos de acuerdo, que surge a partir de o para dar solución a donde hay escasez de recursos. Es decir, es en aquellas cosas de las cuales no hay para todos y que tienen que gestionar de alguna forma, donde aparece el pensamiento económico, ¿no? Ahora voy a dar una valoración personal. Esta valoración personal tiene que ver con las escuelas económicas, un poco de qué hablan, a grandes rasgos. Pues todas están pivotando sobre una serie de cuestiones, que son, primera, cómo se gestiona la producción, ¿vale? Cómo se va a producir, etcétera. La segunda, los precios. Cómo se determinan los precios, si lo hace el mercado, si alguien tiene que hacer algo, etcétera, etcétera. Lo siguiente es el empleo. Muchas buscan el pleno empleo, algunas dicen que eso tiene que venir solo, otras que hay que hacer algo, etcétera, etcétera. Y otra, una de las más importantes, ¿cuál es el papel del sector público o del Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para con esa economía, ¿no? Un matiz importante, decir que podríamos hablar de que hay una escuela dominante en la actualidad en las facultades de economía en España. Si conocéis a alguien que esté estudiando economía o ADE o algo así, lo que más, digamos, dominan las facultades es lo que denominamos la síntesis neoclásica keynesiana. No es una escuela, es una fusión entre las dos escuelas, digamos, más moderadas, que sería pues la escuela neoclásica con algunos tintes liberales y la escuela keynesiana. Digamos que es una mutua corrección y un poco de lo mejor de la escuela keynesiana, de la escuela neoclásica y de la escuela liberal. Algunos dirían un social liberalismo. Sí, exacto. Social liberalismo, liberalismo social, algo Sí, así. sí. Respecto a esto de las escuelas, si me permitís, yo os hago una valoración. Cuando sean valoraciones os voy a decir, esto es una valoración mía, ¿no? Bueno, pues una valoración que os voy a hacer es que hay economistas que son de una escuela y van a muerte
con esa escuela, ¿no? Muchos conocemos a economistas que salen en los medios, por ejemplo, seguro que no se ofende Juan Ramón Rayo si digo que es un liberal porque él mismo así se proclama, ¿no? Es decir, o por ejemplo, Javier Milei en Argentina, ¿no? Hay economistas, o por ejemplo, un colega con el que yo he hecho también algún capítulo, que es Santiago Armesilla, que es un marxista. Bueno, pues hay economistas que se autoproclaman de una escuela y lo que hacen es encuadrar su línea de pensamiento dentro de la misma. Y hay otros, quizás más que menos, que son más moderados, como podría ser mi caso. Y lo que hacemos es un poco escuchar las distintas escuelas y, digamos, ser crítico con todas ellas y coger lo bueno de todas ellas. La mayoría tienen cosas buenas o malas, ¿no? No obstante, al final, todos tenemos un punto de vista. Por si acaso en algún momento el que esté escuchando esto está pensando, ¿este de cuál será? Yo ya os lo dejo claro para que no hagáis este desgaste, ¿no? Yo estoy más cerca, por ejemplo, de la escuela austriaca o de la de Chicago, que son dos distintas. Luego veremos por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo trabajo la historia económica. Y creo que las evidencias empíricas y los datos dan motivos para pensar que la aplicación de esos modelos son lo que ha sacado a más gente de la pobreza. A ver, ¿qué se ha escuchado? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.